Muy buenos días, bienvenidos a este podcast segmento de Microsoft. Y en el día de hoy vamos a aprender eh, acerca sobre, digamos, las mejores prácticas en políticas de grupo eh, con Windows 7. ¿Sí? Mi nombre es Daniel Vargas y eh, en esta sesión estaré dando pues la respectiva presentación. ¿Sí? Mis datos se encuentran en mi pantalla y cualquier cosa, con el mayor gusto me pueden escribir. En la sesión de hoy vamos a aprender todo lo relacionado con todo el tema de políticas de grupo. Entonces, dentro de la agenda vamos a hablar un poquito acerca sobre la planeación de la configuración de a nivel de cliente. ¿Sí? Adicionalmente a ello, manejar todo lo que es con respecto a lo que es un poquito de Advanced Group Policy Management, ¿sí? Como un overview, que es una herramienta muy interesante de Microsoft para el control de cambio de políticas de grupo, ¿sí? Y en estos casos, aprender conocer un poco de tips acerca sobre la planeación y mejores prácticas que vamos a darle a esto. Entonces, en realidad, acerca sobre el tema nos vamos a enfocar, eh, pero aún así tiene que ver mucho con el ambiente servidor. Las políticas del grupo pues interactúan con los servicios de directorio eh, activo y casos. Bien. En estos casos, cuando nosotros tenemos que tener en cuenta acerca de configurar nuestros entornos de escritorio, eh, con respecto a toda la planeación. Entonces a ello nosotros debemos hacer un levantamiento de información. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo pueda diseñar el entorno del escritorio y a la vez pues, poder utilizar una de las herramientas que me van a permitir customizarlo, que en este caso son las políticas del grupo. Entonces yo debo conocer los requerimientos de los usuarios y de los equipos, adicionalmente de las aplicaciones como tal, y qué requerimientos son exigidos, tanto a nivel de hardware y de software. El modelo administrativo que tengo en este momento de gestión de toda mi plataforma y procesos de TI, y todo lo que yo quiero como tal, el ideal de los modelos administrativos que yo quiero en mi organización. Y a eso es muy importante tener en cuenta cuáles son los views significativos que debo resolver para poder darles una solución proactiva. Entonces, muchas veces cuando requerimos una configuración a nivel de cliente, ¿cierto? Esto conlleva un poco de la planeación que permite proveer, digamos, unos beneficios de tal manera que me reduzca esfuerzos administrativos. Vamos, por ejemplo, eh, ajustar una configuración estándar o una restricción. En vez de yo hacerla de equipo en equipo, yo puedo hacerla en un entorno centralizado si las máquinas están unidas a un dominio por directorio activo. Costos totales de propiedad que se ven reducidos, riesgos mínimos de seguridad tanto para
quienes administran la plataforma tanto a nivel de servidores como a nivel de cliente, ¿sí? Y adicionalmente a ello, pues minimizar, digamos, los riesgos del usuario y de tal manera que pues, podamos ofrecer a las personas que quieran administrar estos entornos a nivel de cliente, pues que su administración pues, no se vea compleja y pues haya un mínimo entrenamiento, de tal manera que pues, si yo aplico una planeación de la configuración del cliente, yo voy a tener una experiencia consistente de usuario, de tal manera que pues, el usuario siempre va a ver una misma experiencia de usuario cada vez que trabaja con los equipos que están unidos en su organización. A ello también hay que tener en cuenta un poquito acerca sobre las configuraciones estándar del sistema. Esto conlleva a una serie de configuraciones, ¿cierto? Eh, que debe seguir el usuario respectivo como tal, ¿sí? Entonces, a ello, todo esto se maneja por políticas de grupo. Básicamente, digamos, las políticas de grupo, recordando, es una característica del director activo que me permite establecer configuraciones estándar y restricciones de tal manera y que pueda ofrecer un entorno de experiencia coherente al usuario a través de digamos, configuraciones a nivel de la máquina y configuraciones a nivel del usuario. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros podemos implementar estas políticas dependiendo de las configuraciones que nosotros queramos ir aplicando en estos dados casos. También es de vital importancia que consideremos un poquito acerca de todos los inconvenientes que nosotros podamos estar teniendo en nuestra organización en cuanto a temas de estandarización de configuración y restricciones que queramos aplicar. Entonces, esto maneja una serie de consideraciones, de tal manera que las configuraciones estándar que yo puedo manejar, puedo involucrarme en administrándolas a través de las configuraciones de Windows y los templates administrativos de las políticas de grupo, ¿sí? No necesariamente, digamos, para configurar un entorno de políticas de grupo, solamente debe ser el sistema operativo. También pueden ser las mismas aplicaciones que nosotros usamos. Si las aplicaciones cuentan con un soporte de políticas de grupo, es decir, si tienen lo que son las plantillas administrativas para importarlas en las políticas de grupo y poder aplicar estas configuraciones que queden estandarizadas en los equipos donde se vaya a aplicar, ¿sí? Que a ello vendría siendo las unidades organizacionales. Entonces, ejemplo, digamos en el caso que yo quiera aplicar una configuración estándar de Office, lo podría yo hacer perfectamente importando pues las plantillas administrativas de Office, ¿sí? Y en este caso, pues las descargaría para el caso de Office de Microsoft. Vamos para las otras aplicaciones, pues sí habríamos que consultar con la persona que fabrica el aplicativo. Bien, entonces, a esto, digamos, dentro de unas mejores prácticas, es muy importante hablar que pueden haber perfiles que se vayan distribuyendo en una organización, ¿sí? Pues dependiendo del uso determinado que le vayan a dar, en base a qué configuraciones estándar yo voy a aplicar y a ello también todo lo relacionado con, en estos casos, digamos, las restricciones que quieren explorar. Entonces, entre ellos están seis perfiles, ellos que, pues, digamos, se sugieren como mejor práctica. A ello tenemos el kiosco, tenemos una estación para hacer una tarea específica sobre un equipo como tal.
una estación de aplicaciones, configuración, digamos, más enfocada a multiusuario, también enfocada a nivel de cliente móvil, sí, o sea, equipos portátiles y clientes que son administrados ligeramente, sí. Bien, vamos a hablar un poquito de todo el tema de los kioscos. Voy a verlo aquí en pantalla, ¿cierto? Sí. Bien. Prácticamente que viene siendo, digamos, un kiosco, digamos, viniendo, aplicando una serie de políticas, que en realidad yo podría designarlo una estación pública, digamos, ¿ya? Que solamente ejecuta una aplicación, un solo usuario, y adicionalmente, cada vez que se cierra la sesión, en estos casos, pues regresa a un estado original, es atendida, es altamente seguro y pues es comprender la máquina, ya debería entrar el aplicativo, pues debería ser logo, ¿sí? Y que es el grupo que podemos aplicar en estos casos, ¿sí? Digamos las políticas de equipo, tanto de equipo como que permitan hacer un aseguramiento como tal. Retira el mute de tu micro. Bien, ya volví, vamos a recuperarme la Sí, conexión a internet. En este re- caso me tocó reiniciar, digamos, el router con que estoy trabajando. claro. Bien, Bueno, cuando quieras volviendo, continuamos. vamos al tema, vamos a hacer un recorderis en base a que tuve inconvenientes con mi conexión de internet. Estamos hablando de los kioscos, en el cual solamente lo ejecuta un usuario y una aplicación, de tal manera que podremos aplicar políticas de grupo en estos dados casos, digamos a nivel de equipo, restringiendo solamente a al usuario que va a quedar designado para que ejecute ese kiosco, ¿sí? De tal manera que otra persona no tenga que intervenir en la máquina y en el caso dado, digamos, una política a nivel de usuario que force como tal a que inicie esa aplicación y no el shell de Windows que vendría siendo el Explorer.exe que está por defecto. Y adicionalmente otra serie de políticas, digamos, por ejemplo, eh, deshabilitar, digamos, el control al suprimir, ¿sí? De tal manera que pues, no pueda hacer ni logo off, ni shutdown en alguna de las opciones de ese mismo. Bien, entre las otras, ahora sí vamos a hablar un poco de las estaciones de trabajo, ¿cierto? Que en base pueden haber estaciones de trabajo que van ligadas hacia un manejo de una sola tarea exclusiva, de tal manera que pues, si habrían cuentas de usuario, no estaríamos restringiendo el acceso, pero sí en estos casos sí estaríamos restringiendo el acceso al shell de Windows y estaríamos redireccionándolo a un shell alternativo que se puede hacer por políticas de grupo a nivel de usuario en base a apuntando al ejecutable del aplicativo que pues hace solamente únicamente la tarea. Ahora, ya en base que digamos, sin importar el usuario con que se logue, ya maneja algo con respecto a las estaciones de aplicaciones, de tal manera que solamente la persona tendría acceso a las aplicaciones
que le corresponden a su rol de trabajo, muy limitadas, ¿sí? Ahí en estos casos, pues, los usuarios estarían limitados a agregar o remover las aplicaciones y les estaríamos ofreciendo, digamos, un menú de inicio y un escritorio simple, limpio y los usuarios tendrían acceso restringido para escribir en el equipo local y solamente podrían escribir datos cuando el usuario tiene un perfil en Roami o solamente en la ubicación del usuario por defecto, ¿sí? Que vendría siendo su perfil local en caso que no manejemos un perfil en Roami o folders redirigidos. Y a esto con qué conlleva, ¿sí? Podríamos aplicar, digamos, en estos casos, políticas a nivel de equipo, a nivel de usuario, de tal manera que podamos al usuario simplemente ofrecerle un entorno en el cual esté limitado a que pueda ver únicamente sus aplicaciones y al escritorio como tal y solamente interactuar con el sistema de archivos que le corresponde. Que esto pues ahí vendrían complementando tanto las políticas a nivel de equipo como de usuario. Bien, hay otro perfil como tal que es el multiusuario, ¿cierto? El perfil de multiusuario, en realidad, ¿qué vendría a nosotros estar ofreciendo? ¿Cierto? Perfil de multiusuario es una personalización básica del propio entorno. Puede salvar sus configuraciones de escritorio, pero digamos no puede modificar con respecto a lo que es por lo general configuraciones de la máquina, red, hardware y configuraciones del sistema. Adicionalmente a esto, pues, los usuarios pueden loguearse en cualquier equipo con sus datos y sus configuraciones y pues tendrán pues el acceso restringido para escribir en el equipo local y solamente podrían escribir en su perfil local o remoto o con folders redirigidos. A ello es muy importante tener en cuenta que los usuarios pueden instalar sus aplicaciones pero que estén autorizadas en estos dados casos. Ahí esto se maneja lo que son políticas de grupo, tanto a nivel de equipo, con respecto a algunas configuraciones para que la máquina pues, tenga un entorno seguro de multiusuario, eh, así como todo el tema de la instalación de software. Yo por políticas de grupo yo puedo distribuir software de tal manera que puedo hacerlo distribuir a nivel de equipo o a nivel de perfil del usuario y que este software pueda ser desplegado por demanda, que en este caso el usuario pues podría acceder a programas, panel de control y tener pues en este caso los privilegios para instalarlo. En caso que no, digamos en caso que no se quisiese que se instalara por demanda, se podría mandar al primer inicio del perfil una vez tome pues la perspectiva política. Bien. Ya vamos a hablar un poquito de los usuarios móviles, que en realidad que vendrían siendo los usuarios móviles. Los usuarios móviles, en estos dos casos, podrían venir viniendo, funcionando, ¿cierto? Con políticas de grupo que puede venir manejando un escritorio pero con ciertas configuraciones especiales de tal manera que pues, al usuario pues, le permita trabajar en condiciones dentro y fuera de la red. ¿Sí? A ello, la idea es que los usuarios puedan desconectarse de la red sin cerrar sesión o apagar el equipo. Ahí podríamos, digamos, venir manejando más que todo políticas en las cuales se maneje lo que son los archivos sin conexión, ¿sí? De tal manera que pues, ellos puedan seguir trabajando fuera de la red, ¿cierto?
habilitándoles eso como una configuración estandarizada, de tal manera que pues digamos, van trabajando y tienen a su disposición, en estos casos, los archivos que van trabajando en una caché. ¿Sí? Ahora eso toca también habilitarlo desde el lado del file server, como tal. Y en estos casos, eso es a nivel de configuraciones de archivos fuera de línea, ¿sí? Dependiendo cómo quieren que los archivos sean almacenados en la caché. Y tan pronto vuelva a reconectarse a la red, pues hace una sincronización del mismo. Y ya por último, el perfil de administración ligera viene siendo manejado de tal manera que incluye, digamos, algunas configuraciones que permitan facilitar la reducción de costos a nivel de helpdesk y los tiempos mínimos de usuario, digamos en el caso de una ventana de mantenimiento para un usuario, ¿sí? Los usuarios pueden, digamos, personalizar su entorno sin perjudicar las configuraciones del sistema o hagan cambios potencialmente dañinos, ¿sí? Y a ello pues se implementan una serie de políticas como tal, que en estos dados casos vendrían funcionando sus aplicaciones que interactúan día a día, bien sea que se las asigne de una vez eh, por publicación, ¿cierto? Por demanda, o que las instale al momento de hacer un inicio de equipo o un inicio de sesión, dependiendo si el target de las aplicaciones vendría siendo por cuenta de equipo o cuenta de usuario. ¿Mm? Ahora vamos a hablar un poquito como todo acerca sobre como una introducción de las políticas de grupo, como para recordar algunas cosas que podríamos veniendo aplicando en nuestras organizaciones, ¿sí? En primera instancia vamos a aprender un poco, vamos a recordar cómo se procesan las políticas de grupo. Se aplican, digamos, en dado caso, primero las políticas locales, ¿cierto? Luego las políticas de sitio, que en el caso de directorio activo, se manejan por sitios, que es lo que quiere dar a entender, por cada ubicación física. En ese caso vendría siendo una subred, ¿sí? Y ya después de ello, a nivel de sitio, seguirían lo que son las políticas de dominio, ¿sí? Digamos que digamos, a nivel de sitio pueden involucrarse en otros dominios del bosque, a nivel de sitio, y las políticas de dominio como tal ya se enfoca a nivel de la pertenencia del propio equipo y del propio usuario. Y ya por último, las políticas de grupo que van ligadas a nivel de unidad organizacional, que en este dado caso, pues, dependiendo de la distribución funcional que yo tenga en directorio activo, ¿sí? Podría venir aplicando esta serie de políticas. Digamos, por ejemplo, en estos casos, depende de la organización, pueden que manejen sus objetos, digamos, una unidad organizacional para equipos y otra para usuarios. Y ahí en estos casos pues uno pueda venir distribuyendo las respectivas políticas. Y a eso pues hay un nivel de precedencia y un orden de procesamiento. A medida que van aumentando, pues va llegando al último punto, que ya es el objeto directorio activo donde se encuentra el respectivo nivel organizacional al cual se esté utilizando. Bien, hay que tener en cuenta dos cosas: el procesamiento de las políticas de grupo, que es muy importante conocerlo. A esto primero existe un procesamiento síncrono y un procesamiento asíncrono, ¿sí? El procesamiento síncrono se da en los servidores, mientras que en asíncrono se da a nivel de Windows cliente. De tal manera que las políticas de grupo
se van aplicando en el transcurso que el usuario va trabajando con el fin de poderle permitir un inicio de sesión en tiempos cortos, ¿cierto? Ahora, digamos, en estos casos, a nivel de servidores, el procesamiento es síncrono de tal manera que va dando, digamos, a nivel de políticas de equipo, pues las va obteniendo en primera y ya después las políticas de usuario son procesadas antes de que se le entregue un shell como tal que vendría siendo el explorer.exe en estos dados casos a un servidor, ¿sí? En caso, digamos, de si manejase un shell alternativo, en el caso de terminal, pues aplicaría antes de que arrancara esa respectiva aplicación como shell alternativo, ¿sí? Bien. Otra cosa que es muy importante recordar son las herencias de políticas de grupo, que eso es en base a los contenedores padres, quienes vendrían siendo las unidades organizacionales, ¿sí? Que a estos depende en la medida como yo tengo agregado mis configuraciones, de tal manera que pueda otorgarle un delivery de esas configuraciones, pues dependiendo de los niveles de precedencia que tenga al respecto de estas políticas de grupo, ¿sí? Las políticas de grupo, uno puede jugar con ese orden, digamos, a un número menor, tendría mayor precedencia y a un número menor tendría menos precedencia, y con esto, pues, digamos, se podrían solucionar conflictos en los cuales si yo manejase dos configuraciones o restricciones que quisiese aplicar a mis entornos cliente, pues tendría mayor premisa la que tiene alta precedencia, ¿sí? Bien, entonces ya hablamos un poquito del link order, que eso me anticipé. Hay otra que es configuraciones de políticas de grupo forzadas, que prácticamente es lo que yo puedo hacer que una política de grupo se aplique independientemente que se anule en alguna parte del directorio activo, ¿sí? Que eso ahorita lo vamos a ver con un gráfico ilustrativo para tener en cuenta, ¿sí? Ahí también manejamos bloqueo de herencia y vínculo habilitado de la política de grupo. Es decir, yo puedo tener la política vinculada a la unidad organizacional, pero en cualquier momento yo podría deshabilitar ese vínculo, de tal manera que no remuevo la política de grupo como tal para esa unidad organizacional, ni elimino, pues, el objeto como tal de la política de grupo, simplemente, pues, la estoy deshabilitando donde la vaya a aplicar, ¿sí? Como en el caso cuando se está haciendo alguna labor de solución de problemas o que lo que quiera deshabilitarla, o en estos casos, pues, simplemente deshabilitarla porque, pues, se puede considerar prudente que, pues, no se utilice en base a las políticas de la organización que vaya implorando. De un momento a otro que descontinúen la política, pero no significa que la van a eliminar, simplemente la van a dejar 2 o 3 meses que no la apliquen. Ya podríamos, digamos, volver a habilitarla sin tener que hacer la vinculación entre la unidad organizacional y la política. Bien, entonces a ello tenemos un diagrama como tal. Este diagramita está una política de dominio en base a equipo y usuario. También una política a nivel de, digamos, de una unidad organizacional llamada empleados, que solamente es para, tiene configuraciones a nivel de usuario, grupos, clientes, que manejan configuraciones a nivel de equipo y de usuario, ¿sí? Y otra política que es a nivel de equipo y de usuario. Entonces, esta es una política llamada D, otra E, B y C. Que a ello, a la final, el usuario vendría siendo en la unidad organizacional de empleados y a nivel de cliente vendría estando la máquina. Entonces, como observarán, entonces acá mientras yo señalo, ¿sí? Entonces en D, B y C, a nivel de configuraciones de equipo, va sumando las políticas que van ligándose y se van desprendiendo. Y a nivel de usuario, D, B y E
a medida que, pues, digamos, si las políticas tienen configuraciones en ello, también se van aplicando dependiendo de donde se encuentre el respectivo objeto. No necesariamente una política de grupo tiene que tener configuraciones de equipo y configuraciones de usuario al mismo tiempo, ¿sí? Uno puede habilitar una política de grupo para que solamente se apliquen configuraciones de equipo y otras de usuario como tal. Como les hablaba, bloqueo de herencia prácticamente es más ilustrativo explicarlo en un dibujo. Yo puedo hacer que, digamos, de una parte de la jerarquía del directorio activo no se apliquen políticas organizacionales de donde estoy haciendo el respectivo corte. Es decir, por ejemplo, yo tengo la política llamada D, ¿sí? Que tiene configuraciones de usuario y de equipo que van aplicadas a nivel del dominio, ¿sí? Que digamos en estos dados casos, de aquí para allá, ¿cierto? Es decir, de la Unión Organizacional de Negocios, hasta donde termine, pues digamos, los hijos de este árbol de OUS, ¿cierto? No aplicarían la política de como tal. En el anterior gráfico nos mostraba que acá D se aplicaba, pero acá no está aplicando D como tal. A ello les expresaba la configuración de políticas con forzamiento, ¿sí? Una política forzada, de manera que yo puedo tener una política, digamos en este caso una política que se llama S, que es una política de seguridad, ¿sí? Entonces, la vinculé a nivel de dominio. Y en este caso, como es a nivel de dominio que está vinculada, ¿sí? Pues con respecto a ello, si tenemos la unidad organizacional business y va terminando, digamos, los objetos hijos de este subárbol, que de aquí se cortó la herencia. Entonces aquí está la política S. La política S va a tener mayor presencia. ¿Por qué? Porque la estamos forzando independientemente que estemos bloqueando una herencia. ¿Ok? Hay otra que es muy interesante, que en estos casos es el loopback process, ¿sí? Que es el procesamiento de políticas de bucle invertido. Yo puedo hacer que se apliquen políticas ¿con qué fin? Con el fin de, digamos, por ejemplo, si yo quiero aplicar una configuración especial en un equipo dado a esos usuarios, independientemente de que el usuario del equipo se encuentre en unidades organizacionales diferentes, pues para que se apliquen. Es decir, por ejemplo, yo tengo en estos casos el equipo acá y yo tengo acá el usuario y aplica una serie de políticas, ¿cierto? Entonces, volviendo al punto, digamos, este es el esquema anterior y ahorita lo voy a mostrar, que este es el esquema que vendríamos observando el loopback processing para aplicar configuraciones especiales en equipos puntuales sin importar el usuario. Bueno, no tanto sin importar el usuario, más que todo sin importar, pues por ejemplo, tengo acá, ¿cierto? Una política de loopback que se aplica a nivel de equipos de kiosco, ¿sí? Entonces yo acá tengo un usuario logueado, pero a la vez pues hay unas máquinas pertenecientes a la unión organizacional kioscos, ¿sí? Y en empleados pues están el respectivo usuario con el cual se está logueando. A ello es de vital importancia conocer que hay dos modos de procesamiento del loopback, que el primero es el de replace, que prácticamente que vendría siendo. En este caso, el replace, con las políticas que yo tenga vinculadas y habilitadas del bucle invertido, aplicaría la configuración sin importar donde se encontrase el equipo o el usuario. Ahí más que todo está aplicando al usuario, ¿cierto? Entonces observen que, digamos, si el usuario se loguease normalmente al cliente, pues perfectamente lo podría hacer, ¿sí? Digamos, tiene la política B
a eso se suma la C, a nivel de usuario tiene la B, y a nivel de usuario también tiene la política que se está aplicando acá. Si yo me voy acá a kiosco, como yo estoy haciendo un bucle invertido de políticas en modo reemplazo, no estaría teniendo en cuenta la política E, sino más bien la política K, más la política B, porque kiosco se desprende de la unidad organizacional business y me estamos bloqueando herencia, y yo tengo vinculada una política llamada B, que pues, se va a desplegar a nivel de configuración de equipo para las cuentas de equipo y a nivel de configuración de cuentas de usuario para los usuarios que se encuentran en las unidades organizacionales y se relacionen con dichos equipos. Entonces, por más que se relacione con este equipo, pues no va a aplicar esta política E. Hay otro modo de bucle invertido que es el modo merge, el modo combinado, que ahí sí pues, aplicaría las políticas que desglosen al equipo como las políticas que es más que todo vendría siendo merge a las del usuario en este caso. ¿Sí? En sí, antes de que pasemos un poquito a mejores prácticas y planeación y un overview a Advanced Group Policy Management, que prácticamente es una herramienta de control de cambios para políticas de grupo, voy a volver a la diapositiva. Y en este caso, si yo quisiese aplicar una configuración especial a un equipo, como el que vimos en este ejemplo, puedo utilizarlo en servidores, por ejemplo, servidores de terminal o equipos de uso público, kioscos o aulas de clase, de la manera que, en este caso puede ser un cliente, ¿cierto? Y pues normal aplicarían sus políticas, pero a la vez, digamos, hay usuarios que necesitarían loguearse en los kioscos para alguna acción administrativa, ¿cierto? Sí, algún aplicativo que usan todos en un mismo equipo, los empleados de una misma organización, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, bueno, yo quiero aplicar una política especial a este equipo sin tener que mover el usuario, el usuario con los equipos a otras unidades organizacionales para que aplique la política como tal. Digamos, en este caso sería imposible porque se estaría manejando dos equipos al tiempo que quisiesen manejar una misma política de grupo, pues sería inflexible. En el caso de la loop map processing, yo podría aplicar las configuraciones como las he venido aplicando en cliente, y a los kioscos las aplicaría independientemente pues, de la circunstancia, ¿sí? Porque empezaría como tal un bucle invertido en la máquina para el procesamiento de las políticas. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de las consideraciones de políticas de grupo. Sí, entonces las consideraciones para estos respectivos casos, a la hora de planear, debemos nosotros diseñar una estructura de unidades organizacionales que soportan las políticas de grupo, de tal manera a esto que me conllevaría, dependiendo digamos, de un buen diseño, de una estructura de directorio activo y cómo se encuentra distribuido tantos mis usuarios como mis equipos, puedo tener granularidad para aplicar las mismas. A ello también yo tengo que alinear las políticas de grupo que se cumplan con los acuerdos de servicio, y puedo definir lo que son en estos casos, unos objetivos claros para poder aplicar configuraciones estándar y restricciones en las máquinas. También debo elaborar, digamos, como documentar las prácticas de políticas de grupo que se aplican en la organización, ¿sí? A nivel operativo, y, digamos, identificar inconvenientes que pueda tener a la hora de interoperar con otras versiones de Windows, a los cuales estén unidas esos equipos a un dominio y venga aplicando políticas, y a la vez pueda venir, digamos, tener en cuenta el número necesario de políticas que requiera
dependiendo de la unidad organizacional a la cual se van a venir apuntando, ya sea por herencia o directamente. Digamos, en estos casos, procesamiento de cuántas políticas van a venir aplicando a nivel de configuración de equipo como de usuario. Y diseñar un modelo de políticas de grupo. ¿Sí? Bien, entonces las mejores prácticas para implementar políticas de grupo, en realidad es tener la posibilidad de, uno, de editar las políticas en el PS Emulator directamente, de tal manera que pues pueda tomarlas inmediatamente, aunque lo podría hacer en cualquier controlador de dominio, simplemente es una mejor práctica. Puedo editar políticas fuera de línea, es decir, no necesariamente debo usar el Group Policy Management, editándolas directamente. ¿Por qué? No sé, porque, digamos, si yo estoy editando una política directamente, pues aplicaría de una vez todo cambio que va haciendo, ¿sí? Se almacenaría de una vez. Sin embargo, existen herramientas, digamos, en el caso de Microsoft, maneja una herramienta que es el Advanced Group Policy Management, que vamos a hablar un poquito más en detalle. Obviamente debo hacer planes piloto para desplegar las políticas, para no tener que afectar los entornos de tanto servidor como cliente, con respecto a las configuraciones estándar o restricciones. Digamos, si no hiciese un plan piloto para ello, estaría afectando la manera de trabajar de mis usuarios. Tendría downtimes, tendría inconvenientes y tendría, digamos, bajas de productividad debido a que, digamos, si el usuario no tiene un entorno de experiencia consistente, pues no estaríamos teniendo, digamos, en estos dados casos, una consistencia para que el usuario siempre encuentre un mismo entorno sin importar en el equipo donde esté trabajando. Caso que tenemos, por ejemplo, que esté trabajando con perfiles móviles, pero aún así, si no estuviese trabajando con perfiles móviles, digamos, en el ejemplo que yo quiera, que estoy compartiendo, pues siempre vea las mismas configuraciones independientemente de los cambios que haga el usuario, pues según el perfil que yo haya aplicado, ¿no? Otra mejor práctica es hacer un backup de las políticas de grupo y archivarlas antes de editarlas, pues para evitar, digamos, algún riesgo en el cual si quedó mal la política y no me puedo reversar, en el caso que yo no tenga un backup, pues no lo podría hacer. En el caso que si tuviese un backup, pues lo podría hacer de tal manera que restauraría la política a partir de ese backup. Que lo puedo hacer con la consola de políticas de grupo o con la herramienta que vamos a hablar más adelante. Simplemente para evitar, digamos, en el caso que se pierda una política, pues la puedo recuperar también. También yo puedo exportar las políticas de grupo, digamos, de un entorno de pruebas a un entorno de producción, ¿sí? De tal manera que pues, ya esté seguro que la política esté depurada y la pueda desplegar. Y en Microsoft existen unos aceleradores de soluciones para todo lo relacionado con políticas de grupo que me pueden permitir hacer un mejor Affinity y aplicar mejores prácticas en cuanto a todo el diseño de lo que hemos venido hablando de las Group Policy. Bien, ya para cerrar, digamos ya por temas de tiempo, vamos a hablar un poquito de una herramienta que se llama el Advanced Group Policy Management, que viene prácticamente en un paquete que se llama Microsoft Desktop Optimization Pack, que a la final como yo lo puedo conseguir, lo puedo conseguir a través de Windows 7 Enterprise con Software Assurance, y a ello me permite una suite que permite optimizar todo mi entorno de escritorio, ¿cierto? Entonces, a ello existe todo el tema de virtualización de aplicaciones, control de inventarios, virtualización de escritorio, la entrega de imágenes virtuales de sistemas operativos cliente para que se ejecuten en sistemas operativos clientes. Por ejemplo, poder ejecutar, digamos, una máquina cliente virtual Windows 7, Windows XP que se distribuya en los clientes Windows 7,
que prácticamente lo hace una tecnología que se llama Microsoft Enterprise Desktop Virtualization, que en sí yo puedo hacer el despliegue de esas máquinas virtuales con el fin de poder ejecutar aplicaciones digamos, en esos sistemas operativos clientes virtuales Windows, con el fin de poder mitigar problemas de compatibilidad entre sí y otras funciones del Endo. Esto pues prácticamente esto podría prestarse para una o varias sesiones de hablar del tema, ¿sí? Un tema muy interesante. Entre ellos, en la optimización de escritorio y en este paquete existe todo el tema de las políticas de grupo, ¿sí? Porque en sí las políticas de grupo vienen aplicándose tanto a servidores como a clientes o desktops y viceversa, ¿sí? Que vamos día a día entregando esas configuraciones estándar y restricciones, pero nosotros podemos yéndolas aplicando, pero nosotros no tenemos un control de cambio de estas políticas de grupo, ¿sí? O no tenemos la posibilidad de hacer un rollback instantáneo de de las mismas políticas, en caso que una configuración pues no se esperaba lo que aplicaba, pues simplemente que pues pueda haber una regresión de la misma, o en el caso que pues se haya borrado una política, pues nosotros tengamos la posibilidad de restaurarla, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que hace el Advanced Group Policy Manager. Entonces a ello, esto maneja de la siguiente manera. Tiene que contactar a un servidor que vendría siendo el Advanced Group Policy Management, que podría desplegarse en un Windows Server 2008 R2 en este caso, desde un equipo cliente, que vendría siendo un Windows 7 con el administrador de políticas de grupo instalado, con las herramientas de administración remota que se pueden bajar del sitio web de Microsoft. A esto iría después al archivo de políticas de grupo que está almacenado en el servidor, que prácticamente vendría siendo un repositorio para todo el tema de control y administración de políticas de grupo. El hecho de tener este repositorio no quiere decir que se vuelva un repositorio adicional de producción de las políticas de grupo, simplemente es un repositorio de archivo, de tal manera que va a interactuar con el repositorio central de políticas de grupo del directorio activo que yo tenga en mi organización. ¿A ello con qué me conlleva esto? Yo puedo delegarle a personas la administración de políticas de grupo con esta herramienta. Adicionalmente a ello, pues manejar toda la creación y modificación de políticas fuera de línea. Es decir, no necesariamente tiene que, para crear una política o modificarla, editarla en un controlador de dominio o con privilegios administrativos en una máquina cliente, con la consola de Group Policy Management, ¿sí? No necesariamente lo que puede hacer desde otra ubicación, ¿sí? Es editarla o crearla, descargándola en el equipo de administración y ya una vez a ello pues haría un proceso de control de cambios de tal manera que subiría la política, haría un review de la misma política y luego entraría a una aprobación de tal manera que pues haría un despliegue a producción y la posibilidad de revertir una política en el caso que pues, a una versión previa en el caso que presente problemas. Como tal, pues existen roles en los cuales puedo yo manejar todo el tema de las políticas de grupo, que prácticamente vendría siendo una mejor práctica en cuanto a administración, ¿sí? Tal manera que puedo nombrar personas a la hora de realizar las aprobaciones, una persona que revise las políticas, que vendría siendo un personal de GLS, que pueda tener acceso a la consola de políticas del grupo, con Advanced Group Policy Management, que vendría siendo un complemento, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, necesita consultar unas configuraciones que se están aplicando, entonces puede consultarlas, pero más no puede modificarlas. Puede haber otra persona que edite políticas de grupo y pueda crear plantillas de políticas de grupo para que se puedan crear a partir de esa plantilla u otras, ¿cierto? Pero más no, esa persona que edita debe haber reflejado sus cambios de una vez en el dominio, ¿sí? Porque a ello tendrá que otra persona con el rol de aprobación pues haría las respectivas aplicaciones, o una persona que pues tenga el rol de control total, ¿sí? Y ya esto conlleva, digamos, a una administración de políticas de grupo, ¿sí? Que con estos dados fines puedo tener
un ciclo de vida para la administración de los mismos. Entonces, por ejemplo, el administrador con permisos totales puede crear una política de grupo. A ello se la delega a una persona que la va a editar. Y después de que esta persona, la que edita, la que diseña, después pasa a otra persona que la va a revisar. Y después de que la revise, entra en aprobación de tal manera que pues, la persona que tenga privilegios para aprobarla, ya como tal, esto ya queda desplegada en el dominio. ¿Sí? Entonces, esto es muy útil en las empresas porque normalmente cuando uno maneja políticas de grupo no existe un control de cambios. Y esto sería bueno. Si tienen Windows 7 con Software Assurance Enterprise, aprovechenlo, pueden descargarlo como beneficio en doc, y a ello pues requeriría pues un servidor Windows Server y a nivel de cliente pues un Windows 7 para realizar la administración. Y como tal pues está en la versión 4.0. Pues ofrece el soporte para Server 2008 R2 y Windows 7. Y ya como tal, vamos a hablar un poquito de los templates que eso facilita a nivel de el Advanced Group Policy Management, ¿sí? En estos casos, para la creación de las políticas de grupo, para poderlas desplegar a nivel de Windows Cliente, ¿sí? Entonces, en estos casos, un template puede ser generado a partir de una política existente, de tal manera que puedo copiar una política y dejarla como plantilla, ¿sí? Que a partir de esa plantilla yo puedo duplicarla como una nueva política y poder, digamos, de ahí poder diseñar mi política de grupo en base a unas configuraciones bases que ya fueron escritas, de tal manera que pues digamos, si quisiese crear una política igualita, pues no tenga que volverla a crear y ir en uno revisando la configuración de política actual a una política nueva o una política que esté duplicando. Simplemente pues sería una plantilla la cual pues ya estaría lista, simplemente haga los cambios que requiera y despliegue. Eso sí, pues con el control de cambios. Bien. No sé si hasta el momento tenemos alguna pregunta al respecto. Entonces yo creería que para dejar el espacio de las preguntas, podríamos yendo nosotros manejando el tema de la encuesta de las preguntas, ¿sí? Para dar espacio al mismo. Bien, entonces como recursos para tener en cuenta las políticas de grupo, ¿cierto? Sí. Está en internet en la página de Microsoft. A ello buscan por Group Policy Accelerators, ¿sí? También en la librería de TechNet existe mucha documentación para todo el tema de políticas de grupo. Listo. Bien. De eso, muchas gracias por su tiempo. Cualquier cosa pueden contactar a mis datos y con el mayor gusto los atenderé. Muchas gracias.